Continuamos con el curso de Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sísmica. Estamos dentro del tema 3, amenaza sísmica. Conocido el número de ocurrencias de terremotos de determinada magnitud, es posible calcular las probabilidades asociadas utilizando un modelo de Poisson. Veamos. La probabilidad de excedencia de la magnitud m en un lapso de exposición de t años se escribe de la siguiente manera: probabilidad de que m sea mayor o igual al valor prefijado m pequeña, en t años es igual a 1 menos e a la menos lambda, que depende de la magnitud m, por t. Eso lo llamamos en forma más compacta probabilidad de excedencia. T, o lapso de exposición, se suele expresar en años. También se le suele asociar a la vida útil de la construcción que estamos considerando. Veamos un ejemplo. En la lámina anterior mostrábamos que para el país algunos autores proponen la siguiente relación de recurrencia de los grandes terremotos entre 6 y 8. Si ese lambda lo despejamos de aquí, de esta relación de recurrencia, y lo sustituimos en la expresión anterior, nos queda simplemente una expresión que nos conecta la probabilidad de excedencia con la magnitud y podemos graficarla en las ordenadas probabilidad de excedencia, en las abscisas la magnitud, y colocamos t, el lapso de exposición o vida útil, como un parámetro. Lo hacemos para un año, para 10 años y para 50 años. Veamos. Para un terremoto de magnitud mayor o igual a 6, la probabilidad de que se exceda esa magnitud en un año es cerca de 20%. Pero si el lapso de observación es 10 años, la probabilidad de que se exceda la magnitud 6 es alrededor de 85%. Y si el lapso es ahora de 50 años, la probabilidad de que se exceda es prácticamente 1 o 100%. Si consideramos un terremoto de magnitud mayor, por ejemplo magnitud 7, la probabilidad de que se exceda en un año es muy pequeña, del orden quizás de unos 3%, 2%. En 10 años esa probabilidad aumenta alrededor de 25% y en 50 años estaríamos en un número alrededor de 0.8 u 80%. Ahora bien, en los estudios de amenaza sísmica estamos principalmente interesados en determinar el movimiento vibratorio en un sitio dado, ya sea que lo expresemos en términos de aceleración del terreno o aceleración espectral o velocidad del terreno o potencia del movimiento, valor RMS, etc. Por los momentos vamos a suponer que estamos hablando de aceleración del terreno. Estamos interesados entonces en determinar la probabilidad de que la aceleración del terreno exceda determinado valor, por decir algo, 0.20 g, en un tiempo t, que es el que llamamos vida útil o lapso de exposición. De acuerdo al modelo de Poisson, esa probabilidad está dada por 1 menos e a la menos lambda, que depende de la aceleración, por t. Entonces este lambda sería la tasa de excedencia anual de esa aceleración prefijada, que dijimos que era 0.20 g como un ejemplo. El número de veces que se excede 0.20 g multiplicado por el tiempo de observación introducido en esta expresión nos daría entonces la probabilidad de excedencia de esa aceleración. El cálculo de estos valores probabilísticos es lo que se denomina análisis probabilístico de la amenaza sísmica, o por sus siglas en inglés PSHA. Se puede consultar al respecto ya la referencia que citamos al comienzo de este tema, y que está dada pues aquí en resumen
al fondo de esta lámina. Este lambda o el número de ocurrencias, tasa de excedencia anual de la aceleración, se puede determinar a partir de la expresión siguiente. Lambda de A es igual a lambda de M0, el cual representa el número total de terremotos que ocurren, porque M0 es la magnitud más pequeña, de tal manera que lambda de M0 es el número total de terremotos con magnitud mayor o igual a la más pequeña, el número total de eventos, multiplicado por la probabilidad de que ese evento tenga una aceleración en exceso de ese valor prefijado que lo ejemplificábamos como punto 20g. Esa probabilidad está dada por una doble integral o doble sumatoria que podemos interpretar de la siguiente manera. Por la probabilidad de que se exceda esa aceleración de punto 20g es una probabilidad condicionada a la ocurrencia de un evento de magnitud m por la probabilidad de que ocurra ese evento de magnitud m, la densidad de la magnitud por diferencial de magnitud. También esa probabilidad está condicionada a la ocurrencia de un evento a la distancia r por la probabilidad de que ocurra el evento a esa distancia, que es la densidad de r por el diferencial de r. De tal manera que, y esto se suma tanto para todas las distancias posibles como para todas las magnitudes posibles en esta doble integral. De tal manera que obtenemos entonces la probabilidad de que esa aceleración prefijada, punto 20g, sea excedida, la cual al multiplicar por el número total de eventos que ocurren nos da el número de eventos en el cual se excede esa aceleración prefijada, de que hemos ejemplificado como punto 20g. Los resultados se pueden expresar de la siguiente manera: resultados en términos de la probabilidad de excedencia de la aceleración. Podemos mostrarlos fijando el lapso de exposición, por ejemplo, en 50 años. Graficamos la probabilidad de excedencia versus la aceleración para diversas distancias. En este caso estamos considerando una única fuente sísmica y estamos moviendo el sitio a 1 kilómetro de la fuente sísmica y luego a 10 kilómetros de esa fuente sísmica. Y podemos leerlo de la siguiente manera: una aceleración de punto 30g tiene una probabilidad de aproximadamente 10% de que se exceda a 10 kilómetros de la fuente, pero si estamos a 1 kilómetro de la fuente, esa probabilidad se eleva hasta 0.6 o 60%. Estos resultados pueden también mostrarse de otra manera, fijando por ejemplo la distancia a 1 kilómetro y variando el lapso de exposición. Tendríamos entonces una curva para 10 años y otra curva para 50 años. Y leeríamos de la siguiente manera: la probabilidad de que se exceda la aceleración de 0.30g en 10 años es aproximadamente 0.15%, pero la probabilidad de que se exceda en un lapso de 50 años es 0.6 o 60%. Resumamos el procedimiento para el cálculo de la amenaza sísmica. Supongamos que este es el sitio de interés en el cual deseamos obtener los movimientos del terreno y su probabilidad asociada, y que tenemos un conjunto de fuentes sísmicas o fallas alrededor del sitio. El primer paso, por supuesto, es el modelado de esas fallas o áreas fuentes. Si la falla no está bien definida, ese plano de falla, se puede modelar entonces un área alrededor del lugar donde se supone que se generan terremotos, y entonces hablaríamos de áreas fuentes, asignándole una probabilidad de ocurrencia a cada pequeño segmento en que se subdivide esa área fuente. El segundo paso es establecer una relación de recurrencia de terremotos, o sea, el lambda como función de la magnitud para cada una de esas
áreas fuentes. El tercer paso es seleccionar un modelo de atenuación de aceleraciones que nos conecte la magnitud en esta falla con la aceleración en el sitio a través de la distancia. Y por supuesto un modelo de atenuación ajustado a las condiciones locales del sitio. Por ejemplo, roca, suelo blando, suelo intermedio. El siguiente paso sería calcular entonces la tasa de excedencia de aceleraciones siguiendo el procedimiento que acabamos de describir. Conocido el número de veces que se excede esa aceleración prefijada en el sitio, podemos calcular las probabilidades de excedencia. O alternativamente los periodos de retorno. Las probabilidades de excedencia están conectadas con los periodos de retorno a través de la siguiente expresión. Veamos, en forma compacta, P, E, T es probabilidad de excedencia en T años, T es la vida útil o lapso de exposición, como hemos venido citando, T mayúscula es el periodo de retorno. Se puede demostrar que estas tres cantidades están relacionadas de esta manera. Si queremos calcular el periodo de retorno, es igual a el inverso de 1 menos la probabilidad de excedencia en t años elevado a la 1 entre t. Y de aquí se puede también despejar la probabilidad de excedencia y quedaría la expresión indicada a mano derecha. Dando algunos números, por ejemplo, si fijamos la vida útil en 50 años, y adoptamos una probabilidad de 0,64% de excedencia en 50 años, eso es equivalente a un periodo de retorno de 50 años. Si fijamos una probabilidad de excedencia de 10% en esos 50 años, el periodo de retorno obtenido de aplicar esta expresión es 475 años. Y si fijamos una probabilidad de excedencia todavía más pequeña de 2% en el mismo lapso de exposición, el periodo de retorno resulta ser 2500 años. Este caso de 10% en 50 años con periodo de retorno de 475 años corresponde a los sismos de diseño que están especificados en la norma venezolana y en la mayoría de las normas de Latinoamérica y también de otros países, como un valor que se ha aceptado como descriptivo de la amenaza sísmica, aun cuando más recientemente se han definido otros niveles de intensidad sísmica para verificar los llamados niveles de desempeño. Por ejemplo, en esa tendencia podemos argumentar que este evento que tiene un periodo de retorno de 50 años, podemos llamarlo el evento sísmico frecuente. El que tiene 475 años podemos llamarlo el evento sísmico ocasional, es el que está en las normas actuales, y el evento sísmico de 2500 años podemos llamarlo el evento sísmico extraordinario, el cual se puede y se utiliza en algunas recomendaciones de análisis de diseño sísmico para verificar la estabilidad de la estructura ante el colapso, es decir, para este evento sísmico con una probabilidad de ocurrencia muy pequeña, aún así tenemos que garantizar que la estructura permanezca de pie y esté alejada del derrumbe. Para el cálculo de la amenaza sísmica, quizás los programas de cómputo más conocidos son los indicados, el OpenQuake, que ha sido desarrollado en Europa como parte del proyecto GEM, el programa Crisis desarrollado en Centroamérica y el programa EcuRisk desarrollado en California. Los dos primeros programas, OpenQuake y Crisis, son programas gratuitos que se pueden descargar o utilizar en la red. El último programa es un programa que tiene un propietario, tiene costo. El resultado de estudio de amenaza
se suelen presentar de la siguiente manera. Por ejemplo, esto corresponde a la amenaza determinada para la ciudad de Caracas. Em, Graficamos la probabilidad de excedencia en las abscisas, perdón, en las ordenadas, y en las abscisas la aceleración del terreno. De considerar varios modelos de atenuación, los resultados se indican por la zona sombreada, que la podemos considerar como que toman en consideración las incertidumbres asociadas a los varios modelos de atenuación. De tal manera que si quisiéramos diseñar edificios, podemos fijar una probabilidad de 10%, 0,1, y decir que la aceleración de diseño del terreno estaría en el orden de algo más de 0.3G, digamos 0.33G. Pero si queremos diseñar puentes de gran tamaño, en ese caso requeriríamos seleccionar una amenaza con una probabilidad de excedencia más baja, en este caso 0.05, 5% de excedencia, lo cual nos conduciría a una aceleración del terreno mayor, digamos que 0.40G. Y si quisiéramos diseñar equipos eléctricos de alto voltaje, 430 kV o 800 kV, a lo cual deseamos reducir todavía la amenaza, seleccionaríamos una probabilidad del orden de 2%, que en 50 años eso conduce a aceleraciones de diseño de 0.5G. Este 0.5G es utilizado en Venezuela para el diseño de equipos eléctricos en zonas como Caracas, mientras que para edificios se utiliza 0.30G. En otras palabras, estamos enfatizando que la probabilidad de excedencia a seleccionar para el diseño o para la evaluación de edificaciones o estructuras existentes depende de la importancia que tenga la instalación, puente, equipo eléctrico, edificio. No es lo mismo un tanque de agua potable que un tanque que contenga un líquido o un producto altamente contaminante cuyo derrame pueda poner en riesgo muchas vidas. En ese caso, para el agua potable, y ahora estamos tomando valores que están incorporados dentro de las normas de petróleos de Venezuela, tendríamos una probabilidad de excedencia del orden de 20%, mientras que para el tanque que contiene un producto altamente contaminante seleccionaríamos una probabilidad de excedencia de solo 1% y por lo tanto una aceleración de diseño considerablemente mayor. Vamos a reiterar que estamos interesados no solo en la aceleración del terreno, sino en la aceleración espectral, donde la aceleración del terreno es aquella para periodo muy bajo, en este caso periodo cero. Estamos mostrando entonces resultados de un estudio de amenaza que se expresan con los denominados espectros de amenaza uniforme, donde ahora mostramos la aceleración espectral contra el periodo de vibración y mostramos resultados para varios periodos de retorno, desde 50 años, la curva más baja, hasta 2500 años, la curva más elevada. Es la que hemos denominado el sismo frecuente, el de 50 años, y el de 2500 años, el sismo excepcional. De tal manera que si nuestra estructura tiene un periodo de vibración de 0.1 segundo, para el sismo frecuente estaría sujeta a aceleraciones del orden de cercanas a 0.20G, pero si está sujeta al sismo excepcional, las aceleraciones estarían aproximadamente en 1G. En el caso de la estructura de un segundo de periodo de vibración, el sismo frecuente demandaría una aceleración del orden de 4% de G, mientras que el sismo seccional demandaría una aceleración que estaría alrededor de 0.30 veces G. Esto sería entonces, estos son resultados de estudios de amenaza para un sitio. Ahora bien, si queremos construir un mapa de zonificación de una región
o de un país, hay que hacer estos estudios de amenaza para muchos sitios. Podemos establecer una malla en el área de la región separada por dividirla en cuadrados de, pudiera ser cada 5 kilómetros, cada 3 kilómetros, y determinar la amenaza en cada uno de los puntos de esa malla. Esto fue hecho para Venezuela hace algunos años para construir el actual mapa de zonificación, y la manera de presentarlos es a través de estas curvas de isoaceleración. Aquí se ha fijado el periodo de retorno en 475 años, o lo que es lo mismo, se ha fijado la probabilidad de excedencia en 10% para un lapso de observación de 50 años, y como resultado se tiene valores de aceleración del terreno en cada lugar del país. Una vez que se unen los puntos de igual aceleración, se obtienen las llamadas curvas de isoaceleración. Aquí notamos cómo las mayores aceleraciones corresponden a curvas de punto 40G hacia el estado Sucre, el este noreste del país. Las curvas de punto 30G están alrededor de la zona norte central del país, así como hacia el occidente del país. Notamos que las curvas indican una reducción sensible de la aceleración del terreno en la medida que nos dirigimos al sur. De esta manera es posible entonces construir los mapas de zonificación, estableciendo una división tamaño a nivel de municipios. Por ejemplo, se construyó el mapa de zonificación sísmica de Venezuela, que se muestra en la figura siguiente. El mapa quedó dividido en 8 zonas. Las zonas del 1 al 7 se le asigna aceleración del terreno. La zona 0, zona blanca, no tiene asignada una aceleración del terreno. Y esas aceleraciones van desde punto 10 en la zona 1 hacia el sur hasta punto 4 en la zona 7, que corresponde al estado Sucre y parte del estado Anzoátegui. Estas son aceleraciones correspondientes a un periodo de retorno de 475 años, o lo que es lo mismo, un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años de vida útil o de lapso de exposición. Con esto concluimos la discusión del tema 3, amenaza sísmica, dentro del curso de dinámica de estructuras e ingeniería sísmica.